La deuda que mi hijo había acumulado en secreto ya había costado la casa familiar mucho antes de que yo me enterara. Tengo 70 años cumplidos, 70 años, y ahora sé que los últimos 3 de esos años no he vivido en mi casa, sino en una propiedad que ya pertenecía al banco. Es difícil explicar el silencio con el que se asimilan las cosas a esta edad. No hay gritos, no hay rabia inmediata, solo una comprensión fría. Siempre fui un hombre de rutina, eso me dio seguridad. Me levantaba a las 5:30, preparaba el café de la greca, regaba el huerto pequeño que tengo en el patio trasero. Mi esposa, Laura, se levantaba media hora después. Hemos estado casados por 45 años, casi medio siglo construyendo una vida muy sencilla en realidad. Yo trabajé toda mi vida como carpintero, tenía un taller propio que logré comprar hace 20 años. Suficiente para la familia, suficiente para darles estudios a nuestros 3 hijos, Ricardo, Elena y Patricia. Ricardo es el mayor, siempre fue el más parecido a Laura, el más ambicioso, le decían sus tías. Yo lo veía solo como un muchacho que no lograba enfocarse. Probó la universidad, probó un par de negocios pequeños, nunca le fue mal, pero tampoco le iba bien, si me entienden. Vivía en ese estado de casi lo logro. Esto de la verdad que todos conocían empezó como empiezan estas cosas, con pequeñas fallas en la rutina. Los primeros 2 años fueron solo dinero. Ricardo pedía prestado 10, 20 mil pesos. Decía que para invertir en un negocio de importación. Yo se los daba. Él era mi hijo, pero luego los regresaba con retrasos o no los regresaba. Cuando le preguntaba a Laura, ella siempre me respondía lo mismo, muy firme: déjalo en paz, es tu hijo, yo me encargo. Laura siempre ha tenido un temperamento fuerte. Es una mujer que cree que puede solucionar cualquier problema si se dedica a ello con suficiente energía. Yo confiaba en eso. Cuando ella decía yo me encargo, yo sentía que el asunto estaba cerrado, resuelto. Yo volvía a mi taller, a mis maderas, a la tranquilidad que me daba el olor a cedro. Los problemas de Ricardo, sin embargo, dejaron de ser préstamos pequeños para convertirse en secretos más pesados. Él dejó de visitarnos cada domingo. Las llamadas se volvieron más cortas. Laura empezó a recibir llamadas telefónicas muy tarde, de números que no reconocía. Se iba al jardín a contestar, hablando en un susurro grave, tenso. Si yo le preguntaba quién era, ella cortaba la llamada. No es nada que te deba preocupar, viejo. Problemas de la muchacha de la iglesia. Yo no insistía. Llegó el otoño de hace 3 años. Tuve un problema de salud, una operación que requirió varias semanas de reposo absoluto. Fue una operación menor de la vesícula, pero me dejó muy débil. Yo estaba en la cama, casi siempre dormido o aturdido por los medicamentos. Laura era mi enfermera. Me cuidaba, me daba mis pastillas, me traía la comida. Ella estaba en control de todo. Yo confiaba en ella completamente. Recuerdo una mañana en particular. Yo estaba medio despierto. Vi que Ricardo estaba en la sala, sentado frente a Laura. Tenía la cara hinchada y mojada. Lloraba sin ruido, de esa forma seca en que lloran los hombres cuando el problema ya los superó. Escuché una frase, solo una frase que me quedó marcada, aunque no la entendí entonces. Ricardo dijo: mamá, si no pagamos esto, me van a quebrar la cara y la tienda. Laura le respondió, la voz baja como una roca al caer: ya lo solucionamos, tu papá no se tiene que enterar de los detalles. Yo me hice el dormido, no quería interrumpir. Creí que era otro préstamo grande, que tal vez ella estaba usando sus ahorros para el retiro que tenía guardados en un apartado separado. Pensé, bueno, es dinero, se recupera. Lo que no sabía es lo que estaban firmando. Después de mi recuperación, las cosas volvieron a la normalidad superficial. Ricardo regresó a su trabajo. Laura estaba más tranquila, pero había una diferencia. La casa olía distinto, olía a encierro, como si hubiéramos dejado de abrir las ventanas. Y había una obsesión con el buzón. Laura lo revisaba antes que nadie. Si llegaba correo, ella lo separaba. Los sobres que tenían logos de bancos o sellos oficiales desaparecían inmediatamente en la trituradora. Yo soy un hombre de banco pequeño, ahorrador de toda la vida. Tengo mis documentos de inversión, mis papeles del taller, todo guardado en una caja fuerte en el armario. Un día, hace apenas 6 meses, fui a buscar la libreta de ahorros. No estaba. Pregunté. Laura se puso nerviosa de una forma que no le había visto en décadas. Se levantó muy rápido, dejó caer la taza de café. ¿Qué estás buscando?, me preguntó, la voz aguda. Mi libreta de ahorro, la que usamos para pagar el predial, la de la cuenta mancomunada. Ella se cruzó de brazos. Se la llevó Ricardo. La necesitaba para un trámite del negocio. No te preocupes, ya está de vuelta. Te la enseño mañana. Mañana nunca llegó. Decidí que no iba a preguntar más. Si me mentía, era porque había algo grave que no quería que yo supiera. Y si era grave, lo mejor era confirmarlo yo mismo, sin escándalo. Yo no quería hacer ruido ni crear un pleito grande. Los pleitos grandes a mi edad no se ganan, solo se pierden. Fui al banco al que estaba acostumbrado a ir desde hacía 40 años. Pedí hablar con el gerente, un muchacho joven,
joven que me conocía desde niño, pues su padre y yo éramos amigos. Le pedí mi estado de cuenta. El gerente, Manuel, tardó mucho en mirar la pantalla. Me miró a mí con una pena que no supe descifrar. Don Roberto, me dijo, la cuenta está inactiva desde hace 2 años y medio. Se liquidó en su totalidad. Sentí un vacío en el pecho. No un dolor, solo vacío. No se liquidaba en su totalidad. Yo sabía que en esa cuenta había por lo menos el equivalente a la mitad de mi pensión, más el dinero de la venta de un terreno pequeño que mi padre me había dejado. ¿Quién la liquidó? Necesito ver el documento. Manuel dudó. Llamó a un supervisor. Finalmente me entregaron una copia borrosa de la orden de transferencia. Era mi firma, era mi letra. La fecha era 3 semanas después de mi operación de vesícula, cuando yo aún estaba en la cama, con la mente nublada. Pero la firma no era exactamente mía. Era una firma temblorosa, la de alguien que estaba tratando de imitar mi pulso, pero sin lograrlo del todo. Y al lado, la firma de Laura. Como titular mancomunada, el dinero se había ido, más de 900,000 pesos que eran mi red de seguridad. Y al ver la documentación, noté que la cuenta se había transferido a una sociedad mercantil que yo no conocía, una empresa de Ricardo. Salí del banco y me dirigí al registro público de la propiedad. Yo no había vendido nada. El taller era mío, la casa era nuestra. Yo quería ver el estado legal de mis propiedades, solo para estar seguro. Llegué a la oficina. El mismo silencio, la misma calma me guiaba. Pedí la escritura de la casa. Me la dieron. La leí 2 veces. En la segunda página, debajo del sello que confirmaba que la propiedad estaba a mi nombre, había una nota marginal, un gravamen, una hipoteca por el doble del valor inicial del dinero que se había perdido del banco. Una hipoteca a nombre de un prestamista privado, no de un banco grande, sino de una de esas instituciones que te cobran intereses criminales y te dan un plazo de pago ridículo. La hipoteca había sido firmada hace exactamente 2 años y 10 meses. En el documento no solo estaba la firma de Laura, sino un poder notarial que le daba control total sobre mis bienes en caso de incapacidad temporal o enfermedad. Un poder que yo recordaba haber firmado entre un montón de papeles administrativos mientras estaba convaleciente en casa. Ella me había dicho que eran documentos para agilizar las cuentas médicas. En ese momento, la frase del título se convirtió en una realidad tangible. Toda mi familia sabían la deuda que había acumulado Ricardo, sabían la desesperación de Laura y sabían la solución que habían encontrado: usar mi patrimonio, mi casa, mi vida, como garantía para salvar a Ricardo de sus errores. No fui directamente a casa, fui al taller, me senté en mi banco de trabajo. El olor a pino era fuerte. Miré mis herramientas, las que había usado durante 40 años. Eran todas mías. Eso nadie me lo podía quitar. Al día siguiente, regresé a la casa. Laura estaba regando las plantas del patio delantero. La vi, de espaldas, con su delantal de flores. La mujer con la que había compartido cada cena, cada cama, cada viaje, cada miedo. Puse los papeles, los 3, el estado de cuenta inactivo, la transferencia y la hipoteca sobre la mesa de la cocina. No dije una palabra. Preparé mi café. Ella entró, vio los papeles. Se quedaron en silencio, bajo el sol que entraba por la ventana. Laura suspiró. Un suspiro muy, muy largo. Roberto, empezó. ¿Hace cuánto tiempo lo sabe Elena? ¿Y Patricia? Le pregunté. Mi voz era baja. No se elevó ni un tono. Solo era la voz de alguien que espera una respuesta. Ella miró el techo, luego a los papeles. Desde el principio, desde que Ricardo tuvo el problema con la gente esa, querían romperle las piernas. Fue terrible. El negocio se vino abajo. Era muchísimo dinero. Yo no podía pedirte que lo entendieras. No podías tener ese estrés. Estuviste muy enfermo. Yo ya estoy bien, Laura. Yo ya estoy bien de la vesícula. Pero dime, ¿me salvaste la vida de la enfermedad para quitarme la casa por la espalda? Ella se quebró, pero no en llanto, sino en defensa. No es quitarte la casa, es ganar tiempo. Ricardo prometió que en 6 meses, con el nuevo negocio, él liquidaba la deuda. Él lo iba a hacer. Yo solo tenía que garantizarlo. Era eso o ver a tu hijo muerto. Ricardo ya no tiene 30 años, Laura. Él sabe lo que hace, y tú también lo sabías. ¿Por qué el poder notarial? ¿Por qué la firma imitada? ¿Por qué mentir en cada correo, en cada llamada? Ella no me miró a los ojos. Lo hice por él y por ti, para que no tuvieras que lidiar con la vergüenza. En ese momento entendí que la vergüenza no era para mí. La vergüenza era para ellos, por tener que reconocerme la dimensión de su desesperación. Las hijas. Fui a visitarlas. Elena, la del medio, la más sensible. Entré a su casa y le mostré la copia del gravamen. Ella no se sorprendió. Bajó la mirada. ¿Por qué no me dijiste, Elena? Tú sabías que si le daban ese dinero a Ricardo, él lo iba a perder. Él lo pierde todo. Papá, mamá nos hizo jurar silencio. Ella dijo que si tú te enterabas, la ibas a dejar, que el estrés te mataría. Ella estaba muy mal, papá. Hizo un pacto con nosotros. Salvar a Ricardo, protegerte a ti del dolor y guardar el secreto para que mamá pudiera solucionarlo. Nadie me había
protegido, me habían administrado, habían decidido por mí qué era tolerable y qué no lo era. La verdad no era solo que Ricardo era un irresponsable, la verdad era que mi familia había puesto el secreto de su irresponsabilidad por encima de la integridad del matrimonio y de mi derecho a saber cómo se administraban los bienes que yo había trabajado 40 años para obtener. No hubo drama, no hubo gritos, no llamé a un abogado. ¿Para qué? Las firmas estaban ahí. El poder notarial, aunque conseguido bajo engaño, era legal. Demandar a mi esposa y a mi hijo por fraude era destruir lo poco que quedaba de nuestra vida pública. Opté por el silencio y por la aceptación. El prestamista, como era de esperarse, no esperó el plazo de Ricardo. El dinero no regresó. Hace 2 meses llegó la orden de desalojo. Nos mudamos a un departamento pequeño, a la orilla de la ciudad. Es un lugar sin jardín, sin el olor a madera que me acompaña desde que era joven. Laura está conmigo. Es inevitable. Ella todavía me prepara el café, pero no hablamos más allá de lo necesario. La veo envejecer en el sillón, con la mirada perdida en la televisión. Ricardo no viene, no llama. Sé que está bien, que sigue con su negocio de importación, viviendo la vida que mi casa le compró. Mis hijas vienen a verme, me traen comida, me preguntan por la salud. Nunca mencionan la casa, nunca mencionan el por qué. Ellas cumplen con su deber filial, pero la distancia entre nosotros es más ancha y más profunda que los kilómetros que nos separan. A veces me siento en el balcón, mirando el tráfico. Pienso en la casa vieja, la cocina, la pared que pintamos de amarillo cuando nació Elena. No siento nostalgia, solo siento el peso del tiempo desperdiciado en la confianza. Ahora, cuando Laura me dice que no me preocupe por algo, yo sonrío. Ya no me preocupo. Simplemente sé que en esa frase se esconde otra verdad que me costará otros 3 años descubrir, y a mis 70 años, eso es lo único que me queda. Saber que las paredes de silencio son más difíciles de derribar que cualquier muro de ladrillo. Vivo, y sé, es suficiente.